Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir Mejor. Hoy día vamos a hablar acerca de una enfermedad crónica muy seria que compromete la vida de más de 400 millones de personas en el mundo, y en el Perú, curiosamente, la mitad de quienes la padecen nunca se enteraron. Vamos a hablar sobre diabetes mellitus tipo 2. Bueno, la mitad de los peruanos que tienen esta enfermedad, diabetes tipo 2, nunca se han enterado. Por eso mismo es que quiero presentarles un video de enterarse a propósito de lo que es la diabetes, para que más o menos podamos tener una idea más gráfica de cuál es el problema en esencia. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 400 millones de personas en el mundo padecen diabetes. Esto es más del 8% de la población mundial mayor de 18 años. Aunque muchos llevan vidas relativamente normales a pesar de vivir con esta enfermedad, la diabetes ocasiona más de 1.5 millones de muertes al año. De hecho, es la novena mayor causa de fallecimientos en el mundo. Más personas mueren al año por esta enfermedad que por la tuberculosis o los homicidios. Pero incluso cuando no es mortal, la diabetes puede tener graves consecuencias para la salud. Por ejemplo, puede generar problemas como afecciones cardíacas, ceguera, insuficiencia renal, derrames cerebrales y amputaciones de las extremidades del cuerpo. Los cambios en el estilo de vida son fundamentales para prevenir su desarrollo o retardar su aparición. Según la Organización Mundial de la Salud, se puede evitar el desarrollo de la diabetes con las siguientes acciones: conseguir y mantener un peso corporal saludable, realizar al menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada la mayoría de los días, tener una alimentación saludable, evitando exceso de azúcar y grasas saturadas, y no consumir tabaco. Existen también medicamentos que sirven para tratar la diabetes y que pueden ayudar a prevenirla, aunque siempre acompañado de cambios en el estilo de vida y con la supervisión de un médico. Además, según la Asociación Estadounidense de la Diabetes, es recomendable realizarse pruebas de glucosa en la sangre si uno reúne las siguientes condiciones: tener 45 o más años o ser un adulto con sobrepeso de cualquier edad que tiene uno o más factores de riesgo de diabetes. Entre los factores de riesgo están los antecedentes familiares de diabetes, el sedentarismo y antecedentes de prediabetes. A partir de los 45 años, es probable que el médico recomiende hacerse una prueba cada 3 años. Ahora, ¿qué es la diabetes? En sencillo, se trata de una condición de salud crónica que afecta la manera en la que el cuerpo humano convierte los alimentos en energía. Si eres una persona sana, tu cuerpo transforma la mayoría de los alimentos que consumes en azúcar, también llamado glucosa. Esta glucosa, a su vez, es liberada en nuestro torrente sanguíneo para que nuestras células puedan usarla como energía. En el caso de las personas diabéticas, su cuerpo no puede utilizar la glucosa adecuadamente, por lo que se acumula en la sangre. ¿A qué se debe esto? La explicación está en una hormona llamada insulina. Recordemos que nuestro cuerpo está hecho de células que necesitan energía para funcionar. Esta hormona es la encargada de indicar a las células que tomen la glucosa de la sangre para utilizarla como energía. Las personas diabéticas pueden ser afectadas por dos problemas: su páncreas no produce suficiente insulina o su cuerpo ha generado una resistencia a la insulina, por lo que necesita más de esta hormona de la que puede producir por sí mismo. Ahora, la diabetes no es una única enfermedad, sino que existen varios tipos con diferentes causas. Entre las más mortales están la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Si quieres conocer sobre la diabetes gestacional, puedes entrar a nuestro informe que vas a encontrar en la descripción de este video. La diabetes tipo 1 es quizás la más complicada porque no se conoce su causa ni cómo prevenirla. Según los CDC, se cree que es causado por una respuesta autoinmune del cuerpo del paciente, es decir, porque el cuerpo destruye las células del páncreas que producen la insulina.
Lo que sí sabemos es que aquellos que tienen diabetes tipo 1 no pueden producir suficiente insulina por sí mismos y deben tomar insulina, usualmente mediante inyecciones, por el resto de su vida. Entre el 5% y el 10% de todos los pacientes de diabetes padecen diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, por otro lado, es la más común. Afecta a entre el 90 y 95% de las personas con diabetes. Este tipo de diabetes ocurre cuando el cuerpo del paciente produce insulina a niveles normales, pero no puede usarla de manera adecuada porque ha generado resistencia a esta hormona. Es decir, las células no responden como deberían a la insulina, por lo que el azúcar se acumula en la sangre. Normalmente se desarrolla en personas mayores de 45 años, aunque los CDC aseguran que cada vez está más presente en niños y adolescentes. Este tipo de diabetes puede prevenirse con cambios en el estilo de vida. Como vimos, la diabetes es una de las enfermedades que más muertes causa en el mundo, pero que en la mayoría de casos correspondientes a la diabetes tipo 2 es posible de prevenir. Para evitarla, puedes introducir cambios en tu dieta o en tu estilo de vida, pero si crees que tienes esta enfermedad, lo recomendable es consultar con un médico. ¿Y tú, crees que a la diabetes se le presta la atención debida? Yo creo que lo que nos acaban de presentar en Enterarse grafica muy bien el panorama de la diabetes. 3 tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, y la diabetes gestacional. Cada una tiene comunes denominadores en donde la glucosa no funciona adecuadamente por las causas que sean. Sin embargo, el 90-95% de la población con diabetes tiene diabetes tipo 2 y esto, si bien es cierto, depende de factores de riesgo no modificables como la historia familiar o algunos elementos genéticos, y tiene factores de riesgo modificables. Y en lo que a mí respecta y dentro de lo que mi opinión como médico me permite decir es que el principal factor de riesgo para tener diabetes es la obesidad, que está vinculada a los malos hábitos de alimentación, que está vinculada a la falta de ejercicio o al sedentarismo, que está vinculada inclusive al estrés también. De tal manera que estos son los factores que podemos modificar, como bien se explicó en el video. Tener calidad de vida saludable es importante para poder prevenir la diabetes, pero ¿en qué momento de la vida? Pues en etapas muy tempranas, porque esto es una cuestión de hábitos. Por eso es que el día de hoy vamos a estar hablando sobre diabetes tipo 2, luego hablaremos sobre la diabetes tipo 1 y también hablaremos en algún programa sobre diabetes gestacional. Pero hoy día nos vamos a centrar en la diabetes que ocupa el panorama sanitario del mundo, porque es la enfermedad crónica más severa que hay, porque va de la mano con hipertensión, va de la mano con enfermedad cerebrovascular, va de la mano con enfermedad cardiovascular, va de la mano con trastornos renales, y no hay nada peor que ver morir un diabético no tratado. Bienvenidos a Vivir Mejor. Hoy día vamos a estar conversando acerca de esto. Espero que el programa les sirva de mucho para que ustedes se pongan las pilas y empiecen a ver si tienen o no, o son candidatos o tienen factores de riesgo que puedan modificar oportunamente. Y llegó el momento de la entrevista en el programa el día de hoy. Estamos con el doctor Carlos Zubiate. Él es médico endocrinólogo. Tiene una gran capacidad de conocimientos. De hecho, se ha entrenado en diabetes. Es uno de los endocrinólogos más reconocidos dentro de lo que es el tratamiento, el manejo, el diagnóstico y la prevención de diabetes. Y así que vamos a aprovechar que tenemos unos minutos de su tiempo para conversar con él. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy. Espero que estés bien. Hola. Gracias por tu tiempo. Hola, Pepe. Gracias también por la invitación y hablar de este tema que a mí me apasiona y es prácticamente toda mi vida. Son 30 años trabajando en el tema. Desde que nos conocemos siempre la diabetes ha sido tu objetivo principal. Sí. Tienes ahí un compromiso, ¿no?, con la diabetes. Sí. Y creo que tu compromiso te ha llevado más allá. Ya
a preocuparte por la situación de la diabetes en el Perú, sobre todo en el marco normativo y legal, ¿no? ¿Cómo estamos en el Perú, Carlos, en diabetes? ¿Y qué es lo que más te preocupa a ti en general, tanto de la vida del diabético, la calidad de vida del diabético, como la capacidad de tener una normatividad que permita acceder oportunamente a diagnóstico, tratamiento y sobre todo en prevención? Bueno, en ese tema hay varias cosas que decir. Primero que nada, se calcula que el 10% de la población a nivel nacional es diabética, pero la mitad está diagnosticada. De la mitad que está diagnosticada, la mitad tiene tratamiento. Y de la mitad que tiene tratamiento, la mitad está en metas. Eso significa que más o menos el 12% de nuestros diabéticos, digamos, están bien controlados. El resto están muy controlados. Ese es un punto importante. Después, a nivel nacional, bueno, lamentablemente nuestro sistema de salud es sui generis, ¿no? Nosotros tenemos salud por un lado, MINSA por otro lado, y no hay un consenso entre ambas instituciones. Yo creo que ahí sí debería de haber, no importa que trabajen, que sean dos instituciones diferentes, pero que sea un consenso y que todos trabajemos igual y juntos, ¿no? Hace el 2008 salió la Ley de Protección para el Diabético, la Ley 28553, pero que en realidad no decía casi nada. O sea, eran muchas palabras sin casi nada de acción. Posteriormente sale una guía de tratamiento para nivel de atención primario, que, bueno, para mí en realidad fue un primer paso bastante interesante, pero llena de defectos, porque se le da prioridad obviamente al primer nivel de atención, que yo creo que es importantísimo porque ellos son los primeros que ven al diabético, pero no se les da material. Por decir, en un centro de salud no hay un glucómetro, no hay un laboratorio para hacer glicemias capilares, para hacer glicemias plasmáticas, no hay un laboratorio para hacer hemoglobina glicosilada, tolerancia a la glucosa. Entonces se dice, bueno, eso se tiene que ser así, pero no se les implementa. ¿Cómo no? Entonces, en ese sentido, la cosa no camina. Y te termino acá un poquito en esto porque esto es realmente importante, porque el presupuesto que da el gobierno en general es bajísimo. Y la diabetes mata más que la tuberculosis, la malaria y el HIV juntos. Así es. Y ambos tres tienen programas nacionales que cubren todo, con cobertura total. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí, digamos, te pinto un poco la situación, cuál es la situación actual en el Perú. El panorama país es complicado, eso lo acabas de graficar bastante claramente. Yo creo que no es solamente es hacer la ley y hacer las guías, sino que estas sean fácilmente ejecutables. Ahora bien, ¿cómo hacemos un diagnóstico correcto de glucosa? ¿Quiénes son las personas que deberían estar ya atendiendo? ¿A qué señales? ¿A qué antecedentes? ¿Y cuál es la manera más apropiada, simple, sencilla y rápida de establecer un diagnóstico de diabetes? Tipo 2, por supuesto. Sí, el diagnóstico está bien claro y está en todos los consensos, estándares, etcétera. O sea, el diagnóstico se hace por números de glucosa y por síntomas. Si tú eres un paciente que tiene polidipsia, mucha sed, mucha orina, mucha pérdida de peso y tienes en cualquier momento del día una glucosa más de 200, eres diabético sí o sí. ¿No? Y después, si no tienes síntomas y tienes familiares diabéticos, eres obeso, factores de riesgo, sedentario, te comes mal, tienes que hacerte una tolerancia y los valores son bien claros. Si en ayunas tú tienes más de 126, eres diabético. Si a las 2 horas la tolerancia oral a la glucosa tienes más de 200, eres diabético. Esto es bien claro.
Simple. Y prediabetes, que me estabas preguntando Correcto, hace un rato, sobre la prediabetes. también tiene sus criterios bien establecidos, porque ya se sabe que, bueno, ahí hay una pequeña discusión. La glucosa en ayunas no debe ser más de 100. Y el diagnóstico de diabetes se hace con 126. Entonces, si tú estás en un parámetro donde si tienes 101, ¿qué cosa eres? Correcto. No eres diabético, pero no eres normal. Así es. Eso se llama alteración de la glucosa de diabetes. Y es un estado prediabético. Y si en postprandial tienes entre 141 y 199, no eres diabético, pero tampoco eres normal. Entonces, las cifras, o sea, el diagnóstico de prediabetes está muy bien establecido. Cuando es en ayunas, es alteración de la glucosa de ayuno o hiperglicemia de ayuno, que es el nombre técnico, y cuando es en la tolerancia, es tolerancia alterada a la glucosa. Ojo, y acá quiero remarcar, mucha gente dice que tiene prediabetes porque tiene resistencia a la insulina. Ya. Tú puedes tener resistencia a la insulina con glicemias normales. Y eso no es prediabetes. Ok. Si tú quieres ubicarlo en la historia natural de la diabetes, tú eso tendrías que ponerlo antes de la prediabetes. O sea, y yo les digo a mis pacientes, eso sería como una prediabetes. Correcto. Y agradezco mucho que puntualices en esto porque de hecho hay mucha distorsión en el concepto de lo que significa ser prediabético. Ahora bien, te voy a hacer preguntas simples. La primera es, ¿la diabetes se cura? ¿Sí o no? La segunda es, ¿la prediabetes puede quedarse o revertirse y dejar de estar en ese estado? ¿Y la resistencia a la insulina la podríamos corregir? Empecemos por la resistencia a la insulina y luego seguimos con prediabetes y diabetes, Carlos. Resistencia a la insulina, el mecanismo de resistencia a la insulina, el 80% de los pacientes que tienen resistencia a la insulina es por obesidad. Y la obesidad es un aumento del tejido graso. El tejido graso no es inerte. El tejido graso produce sustancias, adipocitoquinas, que algunas son buenas y algunas son malas. En el caso cuando aumenta el tejido graso se producen sustancias malas que bloquean la acción de la insulina. Entonces, por eso se genera la resistencia a la insulina. Y no como algunos personas que trabajan en salud que lo dicen al revés. Dan el mensaje lo dan al revés. Dice, tú no puedes bajar de peso porque tienes resistencia a la insulina. Y la cosa es al revés. Tú tienes resistencia a la insulina porque eres obeso. Ahora, sí se puede revertir. Correcto. Es más, hay un montón de gente que dan diferentes medicamentos para el tratamiento de la resistencia a la insulina. Si tú pierdes peso, haces una buena dieta, haces tu ejercicio, creas un déficit energético, vas a bajar de peso y vas a revertir la resistencia a la insulina. Y ahí mismo te contesto lo de la prediabetes. Prediabetes se han hecho estudios por montones y la prediabetes sí se revierte. Correcto. O sea, si tú bajas, y eso ya está escrito, 7 a 10% de tu peso actual, mejoras tu estilo de vida, comes mejor, haces ejercicio, 150 minutos por semana, 8,000 pasos al día, vas a probablemente revertir la prediabetes, la resistencia a la insulina. En diabetes la cosa es diferente. Lo que se ha visto es que muchos diabéticos obesos que bajan grandemente peso, es decir, pierden 30, 40 kilos, pueden regularizar sus niveles de glucosa, pero no dejan de ser diabéticos. Ellos cuando suben de peso de nuevo, vuelve a aparecer el problema de la hiperglicemia. Ahora, no sé si eso responde tu pregunta. Está muy claramente. Los dos estadios, resistencia a la insulina y prediabetes, son reversibles y podríamos apuntar a eso para no tener que llegar a ser diabéticos. Ha sido un gusto, Carlos, conversar contigo el día de hoy.
Espero que estés muy bien, un cariño muy fuerte a la familia y te felicito por lo que vienes haciendo por los diabéticos. Gracias por la invitación, Pepe. Y simplemente un par de cositas. Por favor. Ya tenemos que unificar fuerzas para tratar de mejorar esto. Y lo último es, Sí. tenemos que investigar. La investigación en nuestro país está detenida, salvo excepciones. Tenemos que publicar más y presentar todas nuestras casuísticas para de una manera u otra, digamos, reflejar qué cosa es lo que tenemos. Así es, ¿no? así es. Gracias, Totalmente Pepe. de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo y que tengas un buen día de trabajo. Cuídate. Cariños, que estés bien. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a una pausa y venimos con lo último de Vivir Mejor. Continuando con Vivir Mejor, antes de dar inicio al bloque de preguntas, quiero aclarar un aspecto muy importante que no ha sido tratado durante la entrevista y tiene que ver con el concepto de curación o no de la diabetes. Tengan claro que la diabetes es una enfermedad crónica que no tiene una cura, pero el tratamiento y el éxito depende más del paciente en su cumplimiento que del doctor en el diagnóstico. La ciencia médica investiga todos los días cuál es la mejor estrategia terapéutica, farmacológica, para poder ayudar mejor al paciente con diabetes, pero somos conscientes de que es una enfermedad crónica en donde el éxito no solamente depende de un buen diagnóstico y de un buen tratamiento, sino de su cumplimiento. Así que empezamos con las preguntas. Primero, he sido diagnosticado recientemente con diabetes tipo 2, tengo muchas preguntas. ¿Cuál es el enfoque principal del tratamiento para mi tipo de diabetes? ¿Qué cambios debo hacer en mi dieta y estilo de vida para mejorar mi control glucémico? Esta es la principal pregunta, creo yo, que todo paciente diagnosticado o con sospecha de diabetes tiene que hacerse, ¿no? ¿Qué cambios tengo que hacer? Es una cuestión de reflexión personal. El primero, tomar la decisión de saber que el éxito del tratamiento depende exclusivamente del paciente. Porque yo te puedo dar a ti el mejor medicamento, te puedo llamar todos los días como endocrinólogo o tu médico de cabecera para saber si estás comiendo bien, medirte la glucosa, tu hemoglobina glicosilada para ver los controles, pero si no cumples, no esperes mejores resultados y después no te quejes. Entonces, el principal abordaje terapéutico de un paciente recientemente diagnosticado de diabetes tipo 1, el segundo paso es ver cómo están sus órganos diana, porque en la diabetes el problema es el manejo de la glucosa, pero las repercusiones caen sobre el corazón, el cerebro y los riñones, y los ojos, y las piernas, porque la circulación se ve afectada y todos nuestros órganos son irrigados, pero cuando hay diabetes esa irrigación se hace cada vez más difícil, por eso es que hay daño en el cerebro, daño en el corazón, daño en los riñones, daño en la circulación de las piernas, por eso es que tienes pie diabético, tienes insuficiencia renal crónica. Si el diabético además tiene hipertensión arterial, su evolución es fatal. Fatal porque el primer órgano que se daña es el riñón y no hay nada peor que ver un paciente dializándose un día sí, un día no, porque no atendió a las señales de alerta y no cumplió con su tratamiento. Así que actividad física, alimentación saludable, estilos de vida saludable y evidentemente cumplir con el tratamiento y los controles médicos. Eso en nuestro país probablemente esté al alcance del 5 o 10% de los diabéticos, porque el resto lamentablemente no tienen a dónde recurrir. Vayan a sacar una cita, ¿para qué les voy a contar? Saquen una cita en salud en endocrinología, saquen una cita en cualquier hospital del MINSA en endocrinología, vayan ustedes a algún policlínico por último, pongan la mano en el bolsillo y saquen de su bolsillo para tener acceso a un control endocrinológico, es caro. Y el Estado, cri, 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 cri. ¿Ok? Entonces ya lo saben. Lo mejor para poder tratar la diabetes es nunca llegar a tenerla, así de simple. Y con eso se empieza desde muy pequeño y desde muy temprana edad. Soy adulto mayor, es otra pregunta, y he notado cambios en mi nivel de energía y en mi visión. ¿Cómo puedo saber si estos síntomas están relacionados con la diabetes y qué precauciones debo tomar para mantener mi salud en buen estado? Ser adulto mayor asumo que tiene 60 años, ¿no? O más, que es más o menos por convención la edad en la que ya nos consideramos adultos mayores. Sí es cierto que pueden haber cambios en la visión y en el estado de energía. Sin embargo, es importante saber que uno tiene que llegar a la adultez mayor en perfectas condiciones de salud.
Por lo tanto, el chequeo médico anual es más que mandatorio. No solamente es la próstata, no solamente es la presión, sino también es el azúcar. A partir de los 45 años, cada 3 años uno debería hacerse un chequeo de despistaje de diabetes. Pero si usted es joven, tiene menos de 60 años y, por ejemplo, de pronto necesita más luz para ver, de pronto ve que su agudeza visual ha cambiado muchísimo y no porque tenga presbicia, sino porque ya no ve bien, a pesar de que tiene sus lentes para leer de cerca, siente que ya no ve bien, que su agudeza visual ha cambiado, eso sí podría estar relacionado con el incremento de los niveles de glucosa en su sangre, una prediabetes o ya diabetes. Si tiene disfunción eréctil, muchas veces la disfunción eréctil es un marcador de enfermedad cardiovascular también relacionada con la diabetes. Si usted tiene factores de riesgo, como por ejemplo obesidad, es fumador, es sedentario, tiene familiares con diabetes, y ya está teniendo cambios, no espere llegar a los 60 años para hacerse un despistaje. Si usted tiene más de 60 años y tiene todas estas molestias y le quedan dudas, pues saque cita con un médico internista, con un médico de atención primaria que esté bien entrenado o con un endocrinólogo. Y es facilísimo, una prueba de glucosa en ayunas, si está alterada, pasa a hacer las pruebas de despistaje de diabetes y una hemoglobina glicosilada, que ya lo mencionamos en la entrevista, es sumamente importante para saber cómo ha estado la dieta de la persona con diabetes los meses previos, porque hay muchos pacientes que le sacan la vuelta al doctor, o sea, se cuidan una semana antes de ir al doctor, le hacen la glucosa está normal, toman los medicamentos, pero la hemoglobina glicosilada está alta, eso significa que las semanas y los meses previos no se ha cuidado mucho. Así que espero que esto haya sido de su completo agrado y que hayan quedado satisfechos con la información vertida en el programa para ustedes el día de hoy. No olviden lavarse las manos, abrir las ventanas, quererse mucho y tratar de luchar contra esos hábitos poco saludables que todos tenemos en algún momento en nuestra vida. Así que nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.